Hola María, ¿qué más? Ay, espérate, no te escuché, Ya. espérate. No, Ok, no, ok. es que estaba silenciada, entonces Ah, estaba ¿qué más? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí ya con los temas listos. Qué chévere. Yo estoy por acá, todavía no he entrado en ningún estudiante, ya les copié al grupo el link para recordarles pues cuál es el link, o sea que ya deben estar que se conectan. Dale, bien. Yo voy a hacer acá una introduccióncita recordándoles pues como la agenda del día y Sí, contándoles una decisión que tomamos sobre Red Colsi. Lo que pasa es sí, que había hablado con Amparo, la coordinadora de investigaciones, sobre participar en Red Colsi, pero llegamos a sí, la conclusión que todavía los proyectos apenas están empezando, entonces los chicos sí, no tienen sí, como el conocimiento suficiente para participar. sí, claro, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces por acá voy a ir abriendo la presentación. Hola, buenas noches. Hola, profes, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Súper bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Profe Carlos, quiero hacerle una Hola, pregunta. Lo que dale, pasa claro. es que pues realmente apenas lo estoy haciendo, construyendo como la ecuación de Sí, búsqueda, ¿cierto? En el archivo de ok, Excel. sí. Estas palabras tienen que estar en inglés. Las palabras que van a ser como mis palabras claves. Depende del tipo de revista que vayas a buscar. Yo sí aconsejo que las pongan en español. Digamos, en el ejemplo que yo les mostré en la ocasión pasada, estaban en inglés porque pues, la búsqueda que yo tengo que hacer tiene que ser en revistas indexadas en Scopus y en Web of Science, pero no necesariamente tienen que estar en inglés. De hecho, si es marketing y si es América Latina y teniendo en cuenta eh, las revistas a las que por ahora, teniendo presente nuestra experiencia, teniendo presente el desarrollo de semillero, podemos apuntar, es más conveniente que se hagan en español. Listo, perfecto. Y la otra pregunta era, ¿los Ujú. sinónimos de cada una de las palabras también es recomendable ponerlos? Depende de cuántos pueden existir. Por ejemplo, si estás utilizando un término como cliente, de pronto, pues en español otro posible podría ser comprador, pero pues ya, ¿cierto? No hay como muchos sinónimos de cliente. Entonces, depende también del tipo de búsqueda que vayas a hacer. A veces poner una palabra muy completa y de mucho uso es suficiente, como en este caso, cliente, pones cliente y ya con eso será suficiente. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Dale, Valentina, te doy de mano levantada también. Hola, Hola. y hola Andrea. Lo que ¿Qué pasa más? es que, pues mi equipo, nosotros te enviamos un correo, te Sí, enviamos como una pregunta sobre esas palabras que había que excluir, ¿cierto? sí, sí. Tenemos eso listo desde la semana pasada, pero estamos como que muy buñuelos y no sabemos cómo buscar bien en plataforma porque nos da error, no nos aparece nada. Entonces, Dale. tú nos dijiste que nos podías como brindar un espacio con el equipo Claro como que para sí. que al menos muestres como un ejemplo de cómo se puede buscar. Por De pronto supuesto, que claro que podamos sí. coordinar eso con el equipo ya que tenemos eso ya listo. De una. Yo había hablado con María Andrea para hacer lo siguiente, que ustedes, bueno, ahora les explico cómo utilizar esas palabras para generar un listado, un primer listado de documentos. Em, entonces vamos a hacer un ejemplo para clarificar ese asunto justamente. Ah, Así listo, es. profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión. Yo me imagino que de pronto van a haber otros integrantes que se irán sumando a esta reunión ahorita más tarde.
Hoy tenemos una sesión súper interesante con el profe Carlos. Les voy a compartir pantalla para explicarles más o menos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para contarles algo sobre el tema de Red Colsi, de lo que yo les había hablado hace 15 días que tuvimos la sesión. Entonces, bueno, la asistencia ahorita la tomo. Vamos a recordar el cronograma y dentro del cronograma les cuento qué pasó con Red Colsi y ya así después pasamos a mostrarles cómo vamos en el archivo de las tareas de la matriz y ya pasamos a que el profe Carlos nos haga la sesión sobre revistas académicas. Espérense, se está grabando, ¿cierto? ¿La reunión se está grabando? Sí, profe, Sí, se ahí está está grabando. Súper, perfecto, para las personas que de pronto no van a poderse conectar hoy. Bueno, entonces vamos en esta fecha de elaboración del marco teórico. Nosotros aquí teníamos una actividad y era la inscripción a Red Colsi. ¿Qué pasa con Red Colsi? Red Colsi es pues es una red colombiana sobre semilleros de investigación y dentro de Red Colsi, pues la idea es que los estudiantes se inscriban con sus proyectos, con sus ideas de investigación, etcétera, pero esas ideas ya deben estar un poquito avanzadas. Es decir, cuando yo me puse a mirar la inscripción, el formulario de inscripción, tenía unas preguntas que yo sabía que ustedes todavía no podían contestar porque apenas están creando el marco teórico de la investigación. Entonces, conversé con la coordinadora de investigaciones en CEIPA y consideramos que es mejor que este año no participemos para que hagamos nuestra investigación bien juiciosos y ya cuando tengamos la investigación lista, el próximo año sí podemos presentarlos, porque además dentro de la participación de Red Colsi, los semilleristas o los estudiantes tienen que pues como exponer sus proyectos, exponer sus investigaciones, lo cual sentía que todavía tampoco estábamos preparados para ello porque apenas estábamos comenzando la idea de la investigación. Entonces esa fue la decisión que tomamos con Red Colsi, por eso fue que yo finalmente no tuve que pedirles más datos y finalmente no tuve que diligenciar esos formatos para la inscripción porque decidimos dejarlo para el próximo año. También aprovecho para darles acá una cuña súper importante. Hay algunos estudiantes que en este momento se encuentran en etapa de empezar posiblemente proyección profesional, ¿cierto? Y que están pensando en cómo hacerlo. Resulta que hay una modalidad de proyección profesional que es investigaciones. La próxima sesión, que es la semana después de Semana Santa, el jueves después de Semana Santa, tendremos una sesión de semillero y en esa sesión de semillero nos va a acompañar Viviana de proyección profesional y ella les va a explicar los estudiantes que quieren cursar proyección profesional como investigación, qué deben hacer, cómo lo deben hacer y si les aplicaría o no la investigación que van a ejecutar aquí en el semillero. Entonces, ahí van a poder, ella les va a exponer todo, le van a poder hacer todas las preguntas, entonces para que no se pierdan ese espacio tan valioso para los que están pues a punto de cursar o de terminar con esta parte de proyección profesional, pues de hacerlo para que lo puedan validar de esa manera. ¿Listo? Listo, María, muchas gracias. Gracias, profe. Perfecto. Ahora sí voy a dejar de compartir porque el profe Carlos les va a explicar una decisión que tomamos, pues debido a, bueno, no, voy a compartirles para mostrarles cómo está el estado de las personas que enviaron la matriz, de los equipos que ya enviaron la matriz. Les voy a mostrar cómo está el estado por si de pronto hay algún equipo que no me lo envió a mí y sí se la envió al profe Carlos, tener aquí el registro que enviaron la matriz, ya que me parece importante que vayamos llevando como un registro de las tareitas que vamos poniendo y que los equipos sí las van a ir cumpliendo. Entonces, el equipo 1, que es sobre tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil y su relación con la sostenibilidad, aquí me parece que todavía no he enviado la matriz. De pronto sí la han enviado y yo no sé, o definitivamente no la alcanzaron a enviar. No, profe, no la alcanzamos a enviar porque tuvimos pues algunas duditas y queríamos verificar. Y esta semana, pues, de aquí a mañana,
nos vamos a reunir para terminar de diligenciarla y poderla enviar. Perfecto, perfecto. No te preocupes, que igual ya el profe Carlos les va a explicar también como una decisión que tomamos al respecto para ayudarles más como con este tema del marco teórico. El equipo 3 de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor en el sector de turismo gastronómico, también me sale que no la han enviado todavía. ¿Es así? Es así, todavía no se ha enviado porque también he tenido muchos inconvenientes, digamos, de consulta y pues prácticamente apenas hoy estaba como revisando nuevamente el video detalladamente para poder seguir los lineamientos. Sin embargo, sí se me ha presentado dificultades para avanzar con ese punto y estaría pues agradecido de que pues nos orientaran un poco más al Claro que sí, respecto. Miguel. Listo. Te preocupes. Muchas gracias. No te preocupes, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, porque sabemos que no es fácil la primera vez que nos enfrenta pues como a construir un marco teórico. El equipo 4, tendencias actuales de consumo en Medellín acerca de la industria textil china en la categoría hogar. Profe, pues nosotros la tenemos, o sea, tenemos la matriz. Yo la clase pasada no vine, sí vi la grabación, pero no vi en qué momento de pronto nos indicaron que se debía enviar. Dale, Me no acabo te de dar preocupes. cuenta, pero la tenemos, o sea, el archivo en Excel sí lo tenemos acá. Listo, listo, perfecto. Y el equipo de tendencias actuales de consumo del turismo interno y receptivo en el Valle del Cauca, que es Julián. Julián está acá de pronto. No lo he visto. Bueno, yo creo que no está. Listo. Chicos, lo último que quiero pedirles antes de pasar al profe Carlos es, estos integrantes ya, pues yo creo que ya no pertenecen al semillero porque no he visto como que vuelvan a participar y tampoco los he visto pues en alguno de los equipos. ¿Es así? ¿Será que los puedo ya eliminar? ¿Ustedes de pronto reconocen que alguno haga parte de sus equipos para no eliminarlos? Me avisan si de pronto hay alguno de acá que pertenece a los equipos para pues agregarlo al equipo y no eliminarlo. Listo. Eso era como lo que les quería mostrar. Ahora sí vamos a dar paso al profe Carlos, que tuvo una grandiosa idea esta semana para ayudarlos como a que ustedes puedan alinearse mejor en cómo construir el marco teórico. Adelante. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos nuevamente. La idea, muchachos, es que después de la sesión de hoy, cuando practiquemos la forma de hacer la búsqueda con las palabras clave, tanto en bases de datos latinoamericanas como en Scopus, ustedes hagan esa propia búsqueda y con los resultados que encuentren nos reunamos por equipos, por grupos, el próximo viernes para que ustedes puedan mostrarme los avances de su búsqueda. La propuesta mía es hacer esas, quiero decir, el viernes después de Semana Santa, por supuesto. La propuesta mía es hacer esas reuniones. ¿El jueves, profe, o viernes? Yo creo que más fácil el viernes, María Listo. Andrea, que Listo. me pareció otro Lo que pasa es compromiso. que yo creo que yo voy a estar dando clase de posgrado ese viernes en CEIPA. No, yo pero... también, qué genio, no, se me acaba de olvidar. Va a ser el jueves entonces. Listo, El perfecto. jueves, permitime un segundito. Sí, el jueves, veámonos cada media hora. Les Súper. propongo a ustedes desde las... Denme un minuto, por favor. Desde las 2 de la tarde. Listo, perfecto. Desde las 2 de la tarde. Podemos usar toda esa tarde el jueves para no tienen que estar, por supuesto, tampoco todos los integrantes. Con uno de los integrantes de Semillero será suficiente. Tampoco es una reunión pues demasiado extensa, es cuestión de revisar los avances. Yo la grabo, se la envío al representante del grupo, quien a su vez puede compartirla con los demás para pues, que estemos todos de acuerdo. Con que una persona asista será suficiente. Una persona por cada equipo. Por cada equipo. Vamos a ponerles unas citas, pues cada media hora para que tengan ese espacio y puedan terminar de solucionar todas las dudas frente a los temas a buscar en el marco teórico. Listo. Entonces, muchachos, voy a empezar mostrándoles el ejemplo de la ocasión pasada, que era el artículo
que yo les había contado que ya va a publicarse, recordación, percepciones, preferencias, barrios, América Latina. Las palabras claves entonces, recordación, percepciones, preferencias, barrios. ¿Listo? Siendo eso así de claro, vámonos a la matriz donde ya escribí las palabras aquí. Recordación, percepciones, preferencias, barrios. La tabla tiene las opciones de palabras a excluir, no la vamos a utilizar. La tabla tiene opciones de sinónimos, no lo vamos a utilizar por una razón y es practicidad. Además que no en todos los casos hay sinónimos fáciles de encontrar. Barrio, no sé, vecindario, quizás sea pues, el único en español, ¿cierto? Entonces, digamos, se utilizan siempre que el primer intento de búsqueda se dificulte, pero si no es así, pues la misma matriz nos dice que la ecuación queda así de la siguiente forma. Recordación y percepciones y preferencias y barrios. Ahora bien, tendremos o no que traducirlas dependiendo de dónde vamos a hacer la búsqueda. Yo creo que es fundamental que hagamos la búsqueda en, digamos, tratándose el mercadeo de un campo de conocimiento que tiene unas diferencias en su práctica muy grandes entre América Latina y el resto del mundo, yo creo que podemos empezar por hacer búsquedas en revistas latinoamericanas. Entonces, recordación, percepciones, preferencias y barrios. En la plataforma, y cuando digo la plataforma me refiero a el CRAI de Ceipa. Me lo abro por aquí para mostrárselo a ustedes. En el CRAI de Ceipa aparecen las siguientes opciones de plataformas. Aquí está. Vamos a utilizar de estas que aparecen aquí, Redalyc y Latindex. ¿Listo? Vamos a ingresar entonces por Redalyc. Esas porque son más latinoamericanas, ¿cierto? Pues como estudios latinoamericanos. Exactamente, así es, María Andrea. Entonces, vamos a buscar acá recordación, preferencias, percepciones, barrios. Acuérdense que lo habíamos puesto como I, pero resulta que podemos utilizarlo también como O. Entonces, veamos que nos sale aquí. Permítanme, muevo esta ventana para que podamos hacer esa búsqueda. Listo. Entonces, aquí aparece ya una gran cantidad de títulos. Dense cuenta que, permítanme, me muevo acá. Listo. Aparecen 1 a 10 de 17,000 artículos. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer? Voy a empezar a acotar y voy a empezar a acotar o a precisar eligiendo solo los más recientes. De 2017 en adelante, solo en español. Y vamos a aplicar filtros a ver cuánto nos da. Aparecen todavía 4,587 artículos. Veamos entonces si hay unas áreas que podamos excluir. Medicina no aplica claramente, administración y contabilidad podemos incluirla, ciencias sociales multidisciplinarias sí, educación no, sociología sí, estudios territoriales sí, psicología sí, medicina no, historia no, salud no, antropología no, comunicación no, arquitectura sí, estudios culturales sí, geografía no, economía y finanzas sí, demografía sí, ciencias de la información no, ingeniería no, multidisciplinarias no y biología no. ¿Por qué hice ese filtro así? ¡Fum! Por una simple razón, me lo sé. Entonces, por eso les digo, como ya este camino lo anduve, entonces tengo como más reciente en la mente que podría aplicar más y que no. Gabriela, te veo de mano levantada, adelante. Sí, profe, yo tengo una pregunta.
Nuestro problema, digámoslo así, o bueno, nuestra investigación va a ser las tendencias actuales de consumos en Medellín acerca de la industria textil china en la categoría hogar. En este caso, pues China como tal, obviamente no hace parte de Latinoamérica, no sé ahí qué pues igual puedo buscar por este sitio de búsqueda o nos puedes recomendar por favor otro. Claro, claro que sí. Igual, iba a pasar ahorita enseguida a Scopus. La idea en el caso de ustedes es, hagan la búsqueda utilizando Redalic, no hay ningún problema con eso, pero también es necesario que lo hagan en Scopus, de la misma forma que lo habíamos visto en la ocasión pasada. Ya enseguida nos vamos para Scopus para hacer esta misma búsqueda. Entonces, listo, profe, gracias. Con todo gusto, si se dan cuenta, aquí ya disminuye muchísimo la cantidad de documentos, ya van en 2193. ¿Qué debo hacer entonces con esta cantidad de documentos? Empezarlos a filtrar dependiendo del título e incluir solamente aquellos que pueda utilizar. Ese es entonces el propósito de hacer este filtro, obtener el listado de los documentos que puedan serme útiles para mi marco conceptual. Un procedimiento similar se aplica en Latindex, son muy parecidas tanto Redalic como Latindex para hacer este tipo de búsquedas, de manera que esta es la forma de encontrar y filtrar los documentos. Si yo deseo, puedo generar una tabla con cada uno de los documentos que ustedes ven aquí o verlos en un listado, pues es más cómodo para verlos en una tabla y de esa forma pues se facilita 100 documentos por página. De esa forma se facilita encontrarlos. Me falta acotar muchísimo más, ¿cierto? Entonces, yo puedo incluir otra palabra más para ser más precisos. Por ejemplo, escribir Medellín o escribir Buenos Aires o las dos ciudades, y de esa forma pues va a bajar este número de artículos de 2193 a muchos menos. Entonces, digamos, grosso modo, esta es como la forma en la que es posible acceder a ese primer listado de documentos que ustedes pueden generar para que cuando nos reunamos en los grupos ustedes digan, mire, estos fueron los documentos, esta fue la búsqueda que hicimos y esto fue lo que encontramos utilizando estas palabras. Hasta este momento, muchachos, preguntas. Profe, muy claro, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, vamos a irnos a Scopus. Acuérdense, pues yo lo estoy haciendo corto. Yo ingresé por el sitio de la Universidad de AFIT donde estoy estudiando, pero ustedes tienen acceso con mi clave y mi cuenta a estas mismas bases de datos de la Universidad Javeriana que tienen exactamente la misma cantidad de documentos y el acceso que tiene la Universidad AFIT. Entonces, de nuevo, título. ¿Cuáles eran las palabras, muchachos? Percepciones. Pero aquí perceptions. Caray. Y Preferencias. preferences y Barrios. vecindarios. María Andrea, ¿sí? Yo creo que sin la U. Recordación. Espérate, ya mismo te confirmo que esa palabra es como ¿verdad? difícil de escribir. Neighborhoods. Y Sí, Recordación, preferencias, percepciones y barrios. mi inglés es muy chambón. Recordación en inglés. Espérate, ya te digo. Muchas gracias. Por Remember. Okay. Or remembrance. Exacto, más bien remembrance. Listo. Suena a recordanza, pero bueno. Sí, no, listo. Perfecto. Entonces, dense cuenta de una cosa. Cuando ustedes filtran por título, hacen un filtro mucho más específico. Perceptions, preferences, neighborhoods, ¿estaba bien, María? ¿Y todos? Sí, señor. Ok. Ya está bien. Listo. Entonces, taque, le damos search y nos encontramos con, ya sé qué fue lo que falló. Le puse un artículo que tuviera todas esas palabras. Vamos a decir con or.
preferencias o vecindarios o recordación. Listo, qué montón. Lo mismo que en la ocasión pasada. Profe, ¿por qué artículos de 2023 estamos en 2022? Resulta que hubo gente que envió el artículo, se lo aceptaron y le dijeron, lo felicitamos por la aceptación de su artículo. Va a salir en el primer volumen del año 2023. Por esa razón es que ya hay artículos que aparecen aquí aceptados para el volumen, el primer volumen de la revista X, no sabemos cuál, en el año 2023. Vamos a elegir solo lo nuevo, 2020 a 2023, autores, ciencias sociales, psicología sí, ingeniería no, Profe, ¿hay business alguna management. razón por la cual solamente escojamos lo nuevo? ¿Solamente escogamos cuál, perdón? Lo nuevo, pues como el del Ah, claro, 2020 hacia acá. claro que sí, porque imagínate que en la medida en que yo me refiera al último tipo de conocimiento, estaré haciendo un aporte más valioso a la ciencia. No quiere decir que eso aplique siempre, ¿cierto? Yo puedo citar a un tipo como Mintzberg, que escribió Administración en el 68, o a un tipo como Kohlberg, que viene diciendo exactamente las mismas cosas hace 30 años, y da casi que lo mismo citar principios de marketing del 89 a principios de marketing de 2022. Pero hay otras ocasiones en que hablar justamente de lo último que existe en conocimiento me da mucho más, le da mucho más impacto a los hallazgos. Por ejemplo, en 2019 no se sabía, bueno, 19, primer semestre, no se sabía nada de COVID. Hoy se sabe hoy se tiene un gigantesco conocimiento de ese fenómeno en particular. Entonces, por esa razón, lo que es el conocimiento que se generó más recientemente va a ser el conocimiento que es más pertinente para que validemos lo que nosotros vamos a encontrar. Porque es posible que lo que encontremos, si no elegimos el conocimiento último, sino que elegimos un conocimiento viejito, alguien más lo haya dicho en 2021 y nosotros nos estamos comparando contra un documento por allá de 2001. Perfecto, Esa es la súper razón. entendido. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, artículo, bueno, aquí se diferencia los artículos que están en proceso de impresión y los que ya están publicados. Tipo de fuente, lo dejamos aquí. Bueno, tipo de fuente ya lo mencionamos. Palabra clave no, afiliación no, patrocinador no, país no, tipo de fuente, revista. Y lenguaje vamos a escoger solamente inglés. Y vamos a limitar. 17.000 documentos. Esta base de datos, por supuesto, es enorme, ya de la misma forma que lo hicimos hace un momento en la base de datos latinoamericana Redalic, pues tenemos que acotar mucho más para incluir, aquí ya podríamos creo que incluir incluso Buenos Aires y Medellín, porque de esa forma podríamos ser aún más específicos. Pongamos y Medellín, a ver qué ha salido de Medellín. Dense cuenta que aquí lo voy a utilizar sin tilde, de pronto de esa forma encontramos más. Ahí estamos utilizando el i porque sí queremos que precisamente solo sea de Exacto, que Medellín. se incluya, y dense cuenta que aquí ya aparecen 23 documentos. O sea, solo con incluir Medellín ya volvimos pues mucho más específica la búsqueda. Aquí hay un estudio cualitativo de las percepciones de salud en los migrantes, en la población migrante venezolana en Medellín. Hay barrios, violencia y cuidado parental. ¿Qué será Medellín Role? Percepción de las causas de los accidentes de motocicleta en la ciudad de Medellín. Presencia de, en fin, hay, ya incluyendo la palabra Medellín, hay más documentos. Ok. Listo. Entonces, dense cuenta que se puede ser mucho más específico, incluyendo palabras muy puntuales. Preguntas hasta este momento, muchachos.
Al parecer todo está claro. Ok, entonces vamos a irnos a la búsqueda de revistas, que es también otro tema importante. Yo les mencionaba en la ocasión pasada que tan importante es hacer una buena investigación, por supuesto, eso ya se da por sentado, como encontrar dónde publicarla. En el caso de las revistas y de lo que se debe tener en cuenta antes de elegir una revista, yo me encontré esto por allá en una versión viejita de mi propuesta de tesis que dice que las revistas deben cumplir con estos criterios. Deben tener un sistema de revisión por pares. ¿Eso qué significa? Que en una revista, debe haber profesores invitados que lean los documentos y den su criterio sobre si la calidad del documento, del manuscrito, es la suficiente para que ese documento esté publicado en esa revista. Es decir, los pares tienen que ser profesores externos al comité editorial de la revista, porque yo no le puedo decir a las personas que yo conozca que me evalúe un artículo sobre, como en este caso, percepciones y preferencias de los barrios. Vení, léeme este artículo, no, pero es que yo soy administrador de empresas y especialista en finanzas. No, léemelo ahí en un momentico y me dices si te parece este artículo bueno. No, yo tengo que buscar a alguien que sepa sobre percepciones y preferencias de barrios. Y las revistas que consiguen al personaje preciso que sepa de percepciones y preferencias de barrios, lo pasan por ese filtro, pues tienen más criterio para decir, este artículo reúne condiciones de calidad óptimas. Conformidad con las normas académicas de calidad y puntualidad en la edición. ¿Eso qué significa? Hay revistas que tienen una buena cantidad de números al año. Hay revistas que salen, por ejemplo, bimestralmente o incluso mensualmente. Y hay revistas que por X o Y razones dejan un buen tiempo sin sacar un número. Entonces, esta revista venía muy bien, 2021, primer bimestre, segundo bimestre, pero dejaron de publicar y volvieron a aparecer en 2022. Entonces, en ese caso, como que, no, sí, esa interrupción justamente no habla bien de la revista. Son revistas más reconocidas, más reputadas, de mejor calidad, las que juiciosamente en el periodo que dicen lanzan un número, un volumen con características de idéntica calidad a las de ediciones anteriores. Otra cosa que hay que tener muy presente en el tema de las revistas, hay muchas revistas que cobran por publicación. Con el asunto de los cobros hay que tener un particular cuidado. No es ni muchísimo menos nada en contra de la academia del país sobre el que voy a referirme, ni más faltaba. Hay revistas muy buenas en Venezuela, pero por ejemplo, para los docentes CEIPA se prohibió la publicación en determinadas revistas venezolanas porque las revistas venezolanas estaban haciendo lo siguiente: el que tenga $200 y me los pague, yo le publico lo que sea, donde sea, solamente con que me paguen $200. Entonces, hay revistas venezolanas que han perdido el grado de indexación, eso es, que ya no están en Scopus y no están en Realic y no están en ninguna base de datos, porque las personas responsables de aceptar o rechazar esas revistas se dieron cuenta que estaban sacrificando calidad por el pago recibido. De manera que vamos a apuntarle a revistas en donde no se pida pago. No solamente porque pues, nos evitamos el pagar, sino que eso también garantiza que la revisión juiciosa de calidad que se haga de nuestro documento no va a estar sesgada porque les paguemos plata, sino porque el mismo documento tiene que ser capaz de defenderse a sí mismo, de tener una consistencia interna tal que pueda ser aceptado por su propia calidad, no por ningún otro factor. Entonces, formas de encontrar revistas que reúnan estas características. Teniendo en cuenta lo que les había mencionado anteriormente, pues es conveniente irnos permítanme, les comparto esto. Es conveniente que nos vayamos
para Redalic o para Latindex. Entonces, bueno, yo ya había llegado a estas revistas de contabilidad, estaba en la búsqueda. ¿Cómo aparecen las revistas en el índice de Redalic? Aparecen de la forma que ustedes la ven acá. Si yo digo, quiero que permítanme, yo muevo esta barrita que me está ocultando acá cosas. Por disciplina, yo quiero que me haga el listado de todos los, no sé si haya campos de conocimiento o solamente disciplinas. Aquí está administración y contabilidad. En administración y contabilidad, aquí están las revistas, las filtramos por español. A ver qué sale. Y aquí están. Ciencias Administrativas, Revista Digital de la Universidad Nacional de La Plata, Contaduría y Administración, una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cuadernos de Administración de la Javeriana, Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle, Cuadernos de Contabilidad de la Javeriana, Cuadernos EVAP.R de Brasil. De nuevo, lo que yo les decía, no quiere decir que toda la academia en Venezuela esté incurriendo en esas prácticas, pero particularmente cuando miro una revista venezolana, le miro absolutamente todo para darme cuenta de cuáles son las condiciones en las que están accediendo a artículos. Estudios gerenciales de la Universidad ICES y cuadernos de gestión de la Universidad del País Vasco. Entonces, metámonos, por ejemplo, a estudios gerenciales, esta revista de la Universidad ICESI en Cali. Profesor. Señora. Ay, qué pena, Gabriela. Tiene la manito levantada. Qué pena. Dale, Gabriela. Gracias, profe. Gracias, Diani. Quería preguntarte, profe, ¿estas revistas son exclusivamente de universidades de países? Estas revistas son de universidades. Hay ocasiones en que hay revistas que pertenecen a institutos. Por ejemplo, el Marketing Management Institute tiene una revista. Entonces, la respuesta es no siempre pertenecen a universidades, a veces pertenecen a otro tipo de organismos encargados de determinadas áreas del conocimiento. Hay una asociación de economía institucional en Estados Unidos que tiene una revista de economía institucional. Entonces, no necesariamente depende de una universidad. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. En este caso, la que voy a mostrarles, pues sí depende de una universidad, que es la Universidad ICESI. Entonces, casi todas las revistas tienen sus propios portales. Hay necesidad de registrarse y hay necesidad, una vez que uno se registra, de ingresar. Yo ya hice como la tarea acá. Voy entonces a ingresar a este sitio. Entonces, aquí están los archivos, porque yo con toda humildad tengo que decirles, el artículo que publiqué en la revista de CEIPA había sido rechazado previamente en estudios gerenciales. Y me dijeron, mire, le falta, ¿cuáles son las razones que me dijeron por las que me rechazaron? Ya no me acuerdo. Veámoslo y se las muestro. Inclusive, profe, cuando uno se lo rechazan, ¿Sí? a veces se lo rechazan y hay veces le mandan correcciones que son menores y otras correcciones que son mayores, ¿cierto? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a ver aquí el envío del mismo documento. A ver qué me dicen en la revisión. Ah, bueno, obviamente no se hizo la revisión, sino desde una primera lectura fue rechazado el documento. Entonces, aquí hay varios elementos a considerar y son los archivos de envío. Entonces, bueno, la revista tiene sus propias políticas o criterios para recibir artículos. Dice, mire, en una hoja tiene que haber una presentación suya, en otra hoja tiene que tener las tablas, en otro archivo tienen que estar los gráficos y en otro archivo en Word el documento. Este artículo era, no, no era de los barrios, este es otro artículo que envié y me aceptaron en una revista que se llama Revista de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima.
allí me aceptaron este artículo que me rechazaron en la Universidad ICESI. Entonces, este es el documento donde aparecía el texto del artículo. No sé si aquí yo estoy buscando cuál fue el jalón de orejas que me dieron y por qué no se los puedo mostrar a ustedes. Aquí estaba: satisfacción en las relaciones comerciales entre empresas, revisión de literatura, desafíos y perspectivas. Ah, ya me acordé. ¿Por qué me lo rechazaron? Me comentaron lo siguiente: mire, pues ya nos dijo cuáles eran los hallazgos suyos. Usted dijo que identificó teorías, autores, métodos, se identificaron oportunidades para realización de investigaciones, pero, pues, bacano el esfuerzo, ¿cierto? Pero, pues, esto es bueno como un prólogo para una investigación que usted haga. Por dicho, me dijeron, haga la investigación y cuando ya haya investigado qué cosas distintas pasan en las empresas colombianas de lo que dice la literatura, ahí sí, mándenos un artículo, porque esto es la primera parte, es la revisión de literatura. Entonces, no hay un aporte teórico sólido, aparte de decir que hay mucho por investigar. Entonces, Carlos Ayala haga una indagación con empresas en Colombia o en América Latina o a las que usted tenga acceso, etcétera, y nos cuenta, ahí vamos hablando. Eso fue como el gran resumen. Yo, bueno, listo, muchas gracias, porque, muchachos, aquí hay que tomar esto y uno, cuando envía un documento, tiene que estar súper expuesto a que le den muy duro, a que le den un feedback implacable, porque justamente en la medida que sea claro, preciso y apunte a las debilidades del documento, pues uno va a poder perfeccionar el artículo y poder escribir de mejor forma. Entonces, ese es el gran plus de poder exponerse ante los demás. Como no estamos hablando con familiares nuestros ni con amigos nuestros, estas personas tienen el deber profesional de decirnos qué está fallando con los documentos y efectivamente ese es su trabajo y es eso lo que hace. Por dicho, aquí es como en El Padrino, estos son negocios, esto no es personal. Entonces, la idea es ver todo este tipo de feedback como un asunto no personal, sino como un asunto académico y profesional y que va a servir para que nuestros documentos tengan una mejor calidad. Entonces, este es un ejemplo de revista, estudios gerenciales, una de muchas que encontramos. Acuérdense que utilizamos, permítanme, Redalyc para llegar a este listado. Entonces, preguntas hasta este momento, muchachos. Profe, qué pena, Valentina tiene la mano alzada. Verdad que según lo que entendí, la revista es más que todo para publicar la investigación, Sí. más no para leer y sacar información de allí. Okay. Pues ambas eso cosas. De hecho, se pueden hacer ambas cosas, porque date cuenta que espérate, revista Estudios Gerenciales. Estudios Gerenciales. Entonces, información para autores. Las revistas son los espacios donde publicamos nuestras investigaciones, pero también es muy posible, muy posible que cuando hagamos búsquedas como las que hicimos hace unos momentos en Scopus, aquí aparezcan otros documentos publicados también en estudios gerenciales que nos van a servir para ser citados en nuestra investigación. Eso, de hecho, es bastante común que encontremos documentos que fueron publicados en la misma revista donde mandamos nuestra investigación y que nos sirvieron de referencia para hablar de investigaciones previas sobre un mismo campo. Ambas finalidades tienen las revistas. Ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, dense cuenta. Hola, adelante. Dale. Qué pena la preguntadera, pero es para que me quede bien claro. Es decir, que el propósito de nuestra investigación es enviarlo a una de estas revistas para que, sí, señora. Por favor, para que no lo publiquen, ¿cierto? Pero en sí, entonces, nosotros, ¿qué debemos buscar en la revista? O sea, me imagino que el idioma, pues que podamos publicarlo en español. Sí. Pero entonces, ¿qué tendríamos que mirar bien en la revista? Claro que sí. Tienen que mirar cuáles son los temas sobre los que habla la revista.
Eso es supremamente importante. Tenemos que darnos cuenta de qué temas habla la revista, cuáles son los asuntos sobre los que esa revista publica. Por ejemplo, una revista como Estudios Gerenciales explica, pues trata de finanzas, mercadeo, gestión humana, administración general, producción, compras, ¿cierto? Pero hay revistas supremamente específicas. Date cuenta, por ejemplo, tenía yo acá abierto, ¿dónde está Scopus? Mira que, por ejemplo, hay aquí una revista muy específica de cuadernos de vivienda y urbanismo. ¿Ves? Revista de epidemiología. Puede haber una revista de salud equina. Es decir, no solamente de veterinaria, no. De veterinarios que quieran saber de caballos. Hay una revista así de específica. Entonces, lo fundamental, cuando lleguemos a una revista, por ejemplo, la revista donde yo había publicado, revistas Universidad de Lima. Entonces, aquí están las revistas de la Universidad de Lima. Voy a mostrarles esta donde me aceptaron un documento. ¿Cuáles son las normas de publicación? Entonces, las normas de publicación dicen, esta revista publica tanto a trabajos de investigación como de divulgación que se incluyen en las 5 secciones: gestión de la producción, calidad y medio ambiente, ingeniería de negocios, proyectos empresariales e industriales y ciencia y tecnología. Es que tengo un artículo sobre el uso de los grupos focales como método para indagar sobre gustos y preferencias en vestuario. Hombre, no. Ese tema más bien tienes que buscarlo en una revista distinta que tienes que filtrar por Redalic en una categoría diferente que es mercadeo, porque esta es una revista donde se publica sobre estos temas. Entonces es muy importante que nos vayamos antes que nada en cualquier revista, una vez la encontremos, a normas de publicación y a qué debe tener el documento antes de enviarlo. Directrices para los autores, esto lo tienen todas las revistas. En directrices para los autores, tienen que enviarse Times New Roman en 12 puntos con espacio y medio interlínea, texto justificado, margen superior 3 centímetros, inferior 2.5, izquierdo 3 centímetros y derecho 2 centímetros. Si ustedes envían el derecho en 1 centímetro, es perfectamente posible que una revista les devuelva el documento. Pero sí que molestan. Las revistas tienen sus propios criterios y son supremamente estrictos con ellos por una razón, muchachos, y es que solamente, bueno, aquí hay razones de publicación, hay razones editoriales, hay razones estéticas, hay razones académicas por las que se ponen este tipo de reglas tan precisas. Las fotos tienen que estar en formato JPG, las figuras deben enviarse en archivo original en el que fueron elaboradas, las tablas deben ser colocadas como imagen en el documento y enviar el documento original en archivo en Excel. Los envíos se realizarán a nombre de la señora fulanita de tal. De existir algún inconveniente, debe contactarse en versión impresa digital a esta dirección, Lima, Perú. Características del envío. Entonces, por eso les decía que es tan importante elegir primero la revista, porque las normas pueden ser tan específicas que sean completamente distintas de las normas de estudios gerenciales, o de las normas de cuadernos de administración, o de las normas de cualquier otra revista que exista en Latinoamérica o en el mundo, porque cuando vamos a mirar revistas que se escriben en inglés, pues ocurre exactamente lo mismo. Más preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta muy cortica, pues muy chiquita. Dale, adelante. O sea que en esa medida deberíamos de elegir la revista antes de comenzar el marco teórico, es decir, antes de comenzar la investigación ya se debería elegir la revista para tener claro como cuáles son las condiciones con las que debe cumplir la investigación. Yo creo, María Andrea, que más bien cuando ya se tenga la información, ya se haya recogido la información y ya esté la investigación en la fase de la escritura del informe, allí en ese momento es posible empezar a buscar la revista
porque, digamos, por tema, ya sabremos que es una revista que toque asuntos de mercadeo, pero cuando nos dan aquí indicaciones sobre margen izquierdo, derecho, cómo escribirlo, etcétera, muy bueno saberlo en ese momento para ir haciendo los ajustes necesarios para que el texto se vaya aproximando más a lo que nos pide la revista. Perfecto, mil gracias. Con mucho gusto, Valentina y Juan, adelante. Vale, dale. Gracias, Cami. Profe, pregunto, ¿Seipa no tiene Claro. ningún este tipo de revistas? Claro que sí, por supuesto. O ¿Cómo se sea llama que la nosotros revista? podemos tener como una posibilidad, la revista del Seipa. Claro, por supuesto, es semestral. Revistas Seipa. Uy, perdón, se me fue una S más. Nuestra revista se llama Perspectiva Empresarial. Se publica semestralmente. El artículo del que les hablé va a salir en el mes de junio de este año, sobre los barrios, las preferencias y las percepciones. Entonces, sí, digamos, la opción más lógica es la de la casa y, por supuesto, en perspectiva empresarial hay un equipo editorial, un equipo de revisores, de pares, etcétera, que cumplen con los requisitos de los que había hablado anteriormente de periodicidad, calidad y revisión juiciosa por pares expertos en el tema. No sé por qué se me ha pasado, te lo agradezco mucho. Esta es como la primera opción, perspectiva empresarial a considerar, claro que sí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Juan, dale. Profe, buenas noches. Yo te pregunto algo. Entonces ahí sería, en ese orden de ideas, eso que tú acabas de mencionar ahora sobre las políticas, pues, o las exigencias de esas revistas al momento de publicarlas. Eso sería ya lo último que nosotros haríamos, ¿cierto? Nosotros primero tenemos que empezar como, pues que quiero como aterrizar un poco más la idea, porque la verdad sí estoy como un poquito perdido. Sí. Entonces, empezar primero, o sea, ya tenemos el proyecto, ya sabemos de qué vamos a investigar, y ahí Sí. pasaríamos entonces, de acuerdo pues como a esos links y a esos portales de investigación, empezar a abordar temas y encontrar y como que recoger toda la información. ¿Y cuál sería entonces el paso, el otro paso? ¿Sería entonces documentarlo todo y revisarlo? ¿Ok? No, ve, los pasos, permítanme un segundito, voy mirando un correíto porque, y me disculpo interrumpir así porque tengo una asesoría dentro de unos minutos, quiero ver una cosita acá. Ok, sus compañeros no me han contestado, de manera pues que, permítanme, yo continúo con ustedes. Juan, la idea es esta, lo voy a poner acá esquemáticamente. Ve, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo necesario para cumplir la primera etapa. ¿Y esa primera etapa cuál es? Recopilar pues las bases de información, no sé. Coger información del marco conceptual. ¿Y de dónde sale esta información para hacer el marco conceptual? Sale de unos artículos. ¿Y cómo se consiguen esos artículos? Se consiguen haciendo una tabla de términos y luego una búsqueda y descarga de los artículos donde hay elementos del marco conceptual. Entonces, el ejemplo que les ponía en la ocasión pasada, ¿cuál era? Percepciones y preferencias de los barrios, un estudio comparado entre Medellín y Buenos Aires. Me metí a las bases de datos, a Redalyc y a otras bases de datos, y a Scopus, la que les mostré ahorita, y busqué qué conocimiento existe en el planeta Tierra de percepciones, preferencias de los barrios, estudios en América Latina y en otras partes del mundo. Encontré que de lo último, de lo más nuevo, hay 6 estudios.
y los mencioné allí. Una vez hecho esto, ¿qué actividad siguió? El tercer punto, ¿cuál será? Marco teórico. ¿Perdón? El marco teórico, pues que es Listo. lo que nos toca. Hay que construir el marco teórico. Que eso es, en el caso de las percepciones, preferencias, de los barrios, etcétera, es decir, hablar de esas investigaciones, de esas poquitas investigaciones que encontré. Esto es dar la respuesta a ¿qué se sabe? ¿Dónde se ha investigado? ¿Quién lo investigó? ¿Cuándo lo investigó? ¿Y cómo lo investigó? Entonces, la respuesta allí era, fulanito de tal hizo un estudio en la ciudad de Búfalo, en Estados Unidos, sobre la manera como adultos mayores percibían los barrios. Listo. Otras personas hicieron un estudio en Johannesburgo, Sudáfrica, sobre qué percepciones tienen los niños de las condiciones de los barrios en los que habitan, teniendo en cuenta que ellos necesitan muchas canchas. Listo. Entonces, esos fueron los estudios. Con eso hablo del marco teórico. ¿Por qué son importantes los barrios? La teoría dice que por esto, por esto, por esto. Los estudios, los 6 estudios citados mencionan estos hallazgos. Listo, construí el marco teórico o marco conceptual. Porque acuérdense que hay ocasiones en que la literatura habla de teorías o de campos de conocimiento. En última son conceptos que voy a necesitar. Cuarto lugar, cuarto punto, ¿qué hago luego de recoger esa información? Profe, tengo otra pregunta. Para nosotros ¿Vale? construir este marco teórico, vamos a mirar los resúmenes de los artículos que vamos a descargar, ¿cierto? Sí, señora, y escoges de allí los que te sirvan. Esa era la pregunta. Varios, o sea, no tiene que ser uno o dos, sino que puedo conjugarlos como para tener más información. Claro, ojalá que sean los más importantes, Gabriela, porque acuérdate que el estudio de los barrios que yo hice, cité 7 investigaciones. ¿Cierto? Pero no quiere decir que sean todas las, teniendo en cuenta que ese estudio era muy específico, salieron 7, pero es posible que haya documentos donde salgan 15. Y habrá que mencionarlos. No extensivamente, pues, ustedes pueden incluso utilizar tablas para mencionar. ¿Qué se sabe? Y ponen los autores. ¿Dónde se investigó? País. Alemania, Suiza, Sudáfrica, etcétera. ¿Quién lo investigó? El nombre de los autores. ¿Cuándo lo investigó? 2019, 2018, 2017, etcétera. ¿Qué método usó para investigar? Encuestas, entrevistas, grupos focales, etcétera. Una vez conocido esto, sigue el levantamiento de información, para lo cual se pueden utilizar encuestas, entrevistas, distintos métodos, etnografía, si es que se trata de información que reposa en las bases, reposa en sitios como Instagram, por ejemplo, o Facebook. ¿Qué es lo que la gente pregunta a quien va a vender cascos en Instagram? Hay distintos métodos para recoger información. Y quinto, ¿qué se hace finalmente? Ya cuando tengo la información y esa información la contrasto con lo que dice la teoría. ¿Qué hago entonces? En quinto lugar es la redacción de El Profe, artículo. no entendí eso de levantamiento de información. Ok, eso es recolección de información. Por ejemplo, si el grupo que va a hacer la investigación sobre insumos del sector textil, muy seguramente habrá que hacer entrevistas a personas que se responsabilicen de comprar insumos para empresas del sector textil y ese resultado de esas entrevistas va a analizarse y se van a redactar los hallazgos del artículo y sus Profe, ¿y conclusiones. esas entrevistas también se pondrían en ese marco teórico que nosotros vamos a hacer? No, No, en ese porque caso solo los artículos. sí, porque date cuenta que las entrevistas ya forman parte de otra etapa que es la consecución o levantamiento de la información. Eso solo lo hago cuando ya he terminado el marco teórico o el marco conceptual.
¿Ves? Entonces, primero, marco conceptual. Aquí son las palabras claves. Artículos. Descargo los artículos que tengan las palabras clave. Luego, construye el marco conceptual, que es la respuesta a qué se sabe de un tema, dónde se ha investigado, quién lo investigó, cuándo se investigó y cómo lo investigó. Cuando ya sé qué se conoce de un campo en específico, diseño las encuestas o diseño las preguntas que van a ir incluidas en una entrevista y aplico esa entrevista, recojo la información o hago levantamiento de la información. Y en último lugar, ¿qué hago? Cuando ya tengo la información, pues me siento a analizarla y a redactar el resumen de los hallazgos de lo que yo encontré utilizando este método de recolección de información. Ah, ok. No sé si haya más preguntas, muchachos. Profe, yo tengo otra y es... Dale. Entonces, Dale, Juan. en el momento en qué momento de estos 5 pasos te vamos pasando pues como información o sí, en qué momento, en cuáles de esos 5 pasos, por decir algo, en el 2, en el 3, te estamos pasando como la información y te decimos, hey, profe, estos son lo que hemos avanzado. Sí, sí, Juan, ve, digamos, hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Revisar las palabras del marco conceptual. ¿Qué sigue? Que yo me siento con ustedes para que ustedes descarguen esos artículos o al menos los resúmenes de esos artículos y me los muestren para que yo les pueda contar si con eso que ustedes encontraron hay aquí suficiente para hacer un marco conceptual. Habrá distintos resultados aquí. Es posible que yo les diga, no, muchachos, esa palabra quítenla, incluyan más bien esta. Yo me siento con ustedes y los ayudo a buscar en Redalyc o en Scopus lo que necesiten. Cuando esté esa revisión mía, ya ustedes pueden descargar todos esos artículos y sacar de allí lo más importante que va a ir incluido en el marco teórico o el marco conceptual. No sé si me expliqué, Juan. Sí, señor. Eso. Gracias, El apoyo, con gusto, Juan, el apoyo igual va a ser a lo largo de este proceso, no solamente, yo no les voy a decir cuando ya les vea los artículos, no, está muy bien, qué bueno verlos, cuídense, chao, no, porque es que ustedes van a necesitar también apoyo en la construcción de este marco teórico, en el diseño de estas herramientas de recolección de información y en la redacción de los hallazgos, porque acuérdense, necesitamos que quede finalmente un documento que se lo mandemos a una revista y que la revista, por la calidad del documento, diga, oiga, ¿sabe qué? Sí se lo acepto. Aquí se va a acabar el proceso. Cuando, digamos, no cuando nos lo acepten, por lo menos cuando lo hayamos enviado. Ya enviarlo, muchachos, créanme, eso es un logro gigantesco. Solamente el envío. El envío ya es una cosa gigante y súper importante. Profe, y la revisión del punto 2 es lo que vamos a hacer el jueves después de Semana Santa, para el cual vamos a estar programados. Okay. Exacto, Gabriel, es lo que vamos a hacer el jueves de Semana Santa, así es. Después de Semana Santa, perdón. Listo, profe, gracias. Más preguntas, muchachos. Al parecer no hay por ahora. Ok. Quedamos entonces pendientes de citar los espacios para el jueves después de Semana Santa en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Les diremos pues más o menos a qué horas. No sé si de pronto hay algún equipo que tenga una solicitud especial por temas de horario. Yo me disculpo, María, en este momento yo quería pedirte un gran favor, María. Apenas coordines con los muchachos las horas, en fin, me avisas. A mí me toca salirme ya porque llegaron ya los muchachos de Adelante. Claro que entonces, sí, profe. Mil gracias. Una feliz noche para todos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Mil gracias por todo. Gracias. Muchachos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe Carlos. Chicos, entonces les propongo algo. Escribamos, como veo que hay prácticamente un integrante por cada grupo, pues por acá estoy viendo que prácticamente está la mayoría de los equipos con algún integrante presente. Entonces les propongo que lo que podemos hacer es que me escriban por medio del chat cuál es el horario que más se les
pues, qué más preferirían. Acuérdense que es a partir de las 2 de la tarde el jueves, para que en ese espacio hagamos la asesoría personalizada con cada equipo y así podamos empezar a construir, pues, esos marcos teóricos. ¿Les parece? Profe, ¿y desde las 2 de la tarde hasta qué hora? Hasta la noche, hasta las 7 de la noche. ¿Listo? Cosas. Listo. André, Entonces, una pregunta. sí. En el evento, para nosotros a las 6 está bien, pero en el evento de que se presentara algo, tiene que estar todo el grupo, puede estar No, un representante. puede estar un solo o representante. Puede estar un solo Bueno. representante. Ojalá lleguen ya con la matriz, pues el borrador de la matriz al menos, para que podamos de esa forma como tener pues las dudas puntuales que hacerle al profesor Carlos y así podamos trabajar sobre esa matriz ya construida. Andrés, ¿se puede? Bueno, nosotros podemos a las 6. Listo, si quieren me lo escriben por WhatsApp para llevar yo ahí como los datos de los horarios. ¿Les parece? Bueno, En profe, el yo te lo grupo. había escrito acá en este chat, pero ya te lo escribo al WhatsApp. Muchas gracias. Listo. Sí, les agradezco que me lo escriban en el grupo de WhatsApp, en el grupo que tenemos del semillero. Y así pues podemos tener los horarios fijos por ahí para el profe Carlos. Se supone que es desde las 2 hasta las 7. De todas formas, yo le tengo que preguntar al profe Carlos si tiene esa disponibilidad hasta las 7. Pues yo me imagino que sí, pero yo les confirmaría. Mejor dicho, ustedes me mandan los horarios y quedamos en esos horarios. Si el profe Carlos me llega a decir que no puede en un horario específico, pues reagendamos ese espacio con ese equipo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, chicos. Recuerden llegar con la matriz en ese espacio para que podamos debatir y hacer las preguntas o las dudas que tengamos y que el profe Carlos también pueda darles un feedback. ¿Listo? ¿Eso es una asesoría de una Súper, hora muchas o de gracias. cuánto tiempo? De media hora. ¿De es la media hora por asesoría. equipo? Sí, señor. Media hora por Listo. equipo. Ok. Gracias, profe. Perfecto, Feliz chicos. noche. Entonces, recuerden que en Semana Santa no hay sesión. Entonces, volvemos ese es el jueves después de Semana Santa. Es decir, jueves Como el 21. 21. Listo. María ¿Alguien Andrea, me iba a preguntar? disculpa. Sí, Miguel. Sí, mil disculpas, gracias. Todavía podemos mandar el correo, pues, para hacer como consulta referente a esas palabras pues, que estamos investigando, Sí. a ver cuáles son. ¿Sí? Si tú quieres que el profe de pronto te dé un feedback, sí. Lo que pasa es que los profes salimos a vacaciones toda la Semana Santa. Entonces es posible que te dé respuesta el profe Carlos, tal vez, no sé, de pronto la semana después de Semana Santa. Pero sí lo puedes hacer, claro que puedes enviar el correo. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda adicional? Una pregunta. Sí. Tú dijiste que el jueves, pues dentro de 15 días, teníamos nuevamente encuentro, Sí, ¿cierto? así es. Ujú. Pero, o sea, vamos a tener como esta asesoría con el profe y aparte vamos a tener el encuentro o la asesoría ya es el encuentro. Sí, es posible que el encuentro de dentro de 15 días sea más cortico. En especial, yo quiero dedicar ese encuentro es solamente para que les cuenten sobre proyección profesional y cómo hacer proyección con investigación. Entonces, tendríamos la asesoría con el profe Carlos y adicional a eso, un espacio cortico a las 7 o 7:30 de la noche, según como queden la agenda de las reuniones con el profe Carlos, a las 7 o 7:30 de la noche con Viviana de proyección profesional que nos va a explicar lo de las investigaciones. Ah, listo, muchas gracias. Listo, chicos. Es con mucho gusto. Ya saben entonces que quedamos así. Esta grabación se va a guardar y se les va a enviar por el grupo de WhatsApp, como siempre, para que la quieran, pues para el que la quiera revisar de nuevo y para las personas que no pudieron asistir. Les agradezco mucho su asistencia a este espacio, las preguntas, se ve que están todos muy interesados y yo sé que vamos a sacar adelante estas investigaciones. Gracias, profe. profe. Claro que Muchas feliz gracias. noche a todos. Ustedes que Chao. descansen, chao.